Kiku Nihongo, Kiku Nihongo, Kiku Nihongo. Escucha japonés. Buenas amigos, ¿qué tal? Ya tenemos aquí otra semanita más con una frase en japonés para todos vosotros. Y para los que no estén escuchando también, lo que pasa es que ellos no lo saben. Hoy tengo una frase muy buena para vosotros porque os ha pasado alguna vez que te subes a un tren y después de un rato, un par de paradas, piensas, ostras, yo en este tren muy bien, me subí al que me tenía que subir, no estás seguro, y entonces que pues te toca preguntarle a alguien si este tren va a tal estación, si va al sitio que vas tú o no te vale, porque si no te vale te tienes que bajar, te tienes que ir a otro y es una movida impresionante. Pues bueno, vamos a preguntar si este tren va a Fukuoka. Fukuoka es esto, donde estoy aquí ahora mismo, ¿eh? A ver. Kono densha wa Fukuoka made ikimasu ka? Vale, pues esto quiere decir, este tren va hasta Fukuoka. Os lo voy a decir con soniditos. Este tren va hasta Fukuoka. ¿Cómo lo entendéis mejor? ¿Con soniditos o sin soniditos? Si queréis lo repetimos con la musiquita esta que pongo yo. A ver. Kono densha wa Fukuoka made ikimasu ka? Me parece bien. Me parece que con esto ya no tendremos tantos problemas, tantas dudas de si estamos en el tren que toca o estamos en un tren que nos va a llevar al quinto pino. Lo que os contesten estará bastante claro. Si es que sí, será sí, tranquilo, sí. Y si es que no, ya la habéis liado. Si es que no, ya no os puedo explicar aquí qué es lo que os van a contestar, si os van a explicar dónde tenéis que bajar, en qué tren os tenéis que subir. Esto no da ni en un vídeo de frases, ni en un podcast de escucha japonés de conversación, ni en nada. Da para escribir un libro. Hay que estudiar, en general, japonés para entender lo que te dicen. Y saberse los nombres de los sitios porque tienen unos nombres rarísimos a veces. Venga, cuidado. Adiós.